Hoy día ya no hay esa distinción entre hijo legítimo y ilegítimo, más bien matrimonial y extramatrimonial. Y en ambos casos igual heredan al padre, ¿verdad? Lo que, por ejemplo, para Argentina antes era una cuestión de orden público, el no reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios igualitarios, hoy día ya no es así. En Argentina el matrimonio hoy día es de este tipo, lo que para nosotros aún sigue siendo una cuestión de orden público internacional, ¿correcto? Entonces, y este orden público internacional como conjunto de normas estructurales van a partir de una disposición. ¿Cuál es esa disposición de la que nosotros, o a partir de la cual nosotros podemos empezar a delimitar el orden público internacional? A partir de la Constitución Política del Estado. La Constitución prevé una serie de derechos, principios y garantías que no pueden ser transgredidas por ningún ordenamiento. El Código Civil, como segundo orden, como segundo instrumento de delimitación del orden público, también establece una serie de principios y preceptos contra los cuales no podrán ser, contra los cuales pues, ningún juez extranjero o partes en el extranjero podrán transgredir. Para comprobar estos requisitos comunes, vamos a tener que acudir a algún tipo de medio probatorio. ¿Cuál es el medio probatorio que nos va a permitir acreditar el cumplimiento de estas condiciones? Que mi sentencia de divorcio tiene cosa juzgada, que el vencido en proceso, que mi contraparte vencido en un proceso determinado, ha sido válidamente notificado. Y si no se presentó a proceso, bueno, ya ha sido cuestión suya y se le siguió en rebeldía. ¿Cómo acredito yo, por ejemplo, que el tribunal era competente? ¿Cómo acredito yo que no hubo contravención de normas del debido proceso, del orden público internacional? A través de documentos. ¿Correcto? ¿Qué documentos son los que son importantes para acompañar al pedido de exequatur? Primero la sentencia, es evidente. La sentencia. O el original o una copia certificada de la sentencia, ¿verdad? Traducida si es que está en otro idioma, hacia el idioma peruano. ¿Tras dónde puede hacer la traducción? Cancillería, por ejemplo, tiene traductores oficiales. Ahí puedes hacer la traducción. De repente, si la haces en otro lugar, la llevas a Cancillería que te legalicen y todo eso, pero bueno, de repente es mejor quizás hacerlo ahí mismo, ¿verdad? Tiene que estar legalizada. Si es una copia certificada, ustedes saben que tiene que estar legalizada por el consulado, por la Cancillería, para que tenga efectos acá. ¿Qué más? Certificaciones. ¿De qué tipo? Primero, del tribunal competente. ¿Quién les pide? Bueno, dependiendo de cada legislación. La autoridad judicial, dependiendo de lo que esté regulado, pedirá estas certificaciones. El presidente de la Corte Suprema, el presidente de un tribunal determinado, dependiendo. Pues, si se trata de Estados Unidos, por ejemplo, en el que hay estados, ¿verdad? Y que cada estado tiene su propia Corte Suprema, pues tendrá que ser la Corte Suprema de cada estado. Si se trata de un país, digamos, no sé, pues como Colombia, qué sé yo, que tiene una sola Corte Suprema y que tiene tribunales en cada provincia, entonces ya dependerá de eso. Puede ser el certificado, lo puede dar el presidente de la Corte Suprema como el secretario de la Corte Suprema, qué sé yo, dependiendo de cada legislación. Evidentemente, el magistrado peruano al momento de ver de proceder con el reconocimiento tendrá pues que tener un criterio bastante flexible, porque se han dado N casos en los que pues digamos, por ejemplo, en el caso de la cosa juzgada, algunas sentencias han provenido de algunos estados en los que no exista pues mayor digamos mayor forma de impugnar una sentencia que la primera y la segunda instancia, y de repente acá en Perú para ese mismo proceso, digamos un divorcio por una causal determinada, acá podemos acudir hasta la Corte Suprema, y se han dado algunos casos en los que nuestros tribunales no han reconocido la sentencia porque allá no había Corte Suprema, o de repente provenía de no sé, por ahí se me ocurre, algún proceso de adopción, por ejemplo, que venía de otro país, una adopción de mayor de edad.
que venía de algún país en el que era un tema administrativo netamente y no judicial. Por ahí también el tribunal no ha aprobado esta sentencia porque, digamos, atendiendo a que no tenía cosas juzgadas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además, si no se comprueba que ha habido cosas juzgadas, se puede causar indefensión y se puede afectar el interés de la otra parte, en el extranjero, de repente. ¿Cómo determinamos si ha sido válidamente emplazado a la persona? Se puede acompañar las constancias o las copias certificadas del expediente que acreditan la notificación de la persona, o alguna certificación respecto a que la persona ha sido notificada en su domicilio correcto y todo lo demás, ¿no? Etcétera. En cuanto al procedimiento, las 4 convenciones no fijan un procedimiento, un trámite, es decir, ante quién se demanda, cuántos días hay para contestar. No hay un trámite establecido en las disposiciones generales. El trámite queda a cargo de cada Estado. Cada Estado regule su propio procedimiento. En nuestro caso, el procedimiento está asignado o está regulado por el Código Procesal Civil, específicamente en el capítulo de procesos no contenciosos. Dicho sea de paso, debo aclarar algo. El reconocimiento de sentencias se va a dar en el caso o para el caso de sentencias que provengan de procesos contenciosos, ¿correcto? De sentencias que provengan de procesos contenciosos, es decir, en los que hay conflicto, en los que hay litigios, en los que hay dos partes encontradas, también llamado de jurisdicción obligatoria. Tú demandas, tienes que presentar, el demandado tiene que presentarse obligatoriamente. En el caso de los procesos no contenciosos, pues no hay, hay más bien una jurisdicción voluntaria, hay una incertidumbre jurídica que tiene que despejarse. Entonces, el reconocimiento de sentencias es solamente para sentencias que provienen de procesos contenciosos. En el caso de procesos no contenciosos, no será necesario el reconocimiento. Asimismo, hay 2 casos más en los que no es necesario el reconocimiento de sentencia. Bueno, uno en realidad, para ser más prácticos, no llevar a confusión, porque en realidad el código no es muy claro en algunos aspectos. El código del 84 en materia de interés privado es bastante criticado, al menos en la parte de reconocimiento hay uno que otro artículo que lleva confusión. Pero la idea es que tampoco será necesario el exequatur o el reconocimiento para el caso de sentencias que van a ser utilizadas en el Perú como medio probatorio, para solicitar o buscar, para plantear una excepción de cosa juzgada en Perú. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ¿recuerdan cuando hablábamos de la litispendencia y la cosa juzgada? Y que hablábamos que se dan casos en los que se inician procesos en 2 países distintos, en Perú y en Argentina de repente, y que digamos, en Perú se inicia después que en otro país, y viene una persona del extranjero y te dice, doctor, acá se ha iniciado, el señor juez dice, señor juez, acá se inició otro proceso en el extranjero. El juez dijimos que tenía la posibilidad de suspender el proceso hasta que se resuelva en el extranjero, o continuarlo hasta que el interesado traiga la sentencia del proceso del extranjero. Y le diga, bueno, acá está mi sentencia. ¿Cómo haces valer tú esa sentencia? Hablábamos que a través de una excepción, de cosa juzgada. Esa sentencia sirve para eso, para hacer valer una excepción de cosa juzgada. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, para medio probatorio, para hacer valer esta excepción, no es necesario que se haga reconocer la sentencia. Bastará con que esté legalizada por las vías, por los órganos competentes, pues no como el consulado, la cancillería, nada más. Entonces, en esos casos no es necesario el reconocimiento de uno. ¿Qué sucede cuando se quiere hacer reconocer una sentencia o cuando se solicita hacer reconocer una sentencia que proviene de un país con el que Perú no tiene un tratado? ¿Qué va a pasar? En esos casos vamos a acudir a un principio.
principio del derecho internacional que se llama reciprocidad. ¿Correcto? La reciprocidad va a permitir que el tribunal peruano reconozca sentencias de otro tribunal, de otro país, mejor dicho, si es que en aquel país también se reconocen nuestras sentencias. Recíproco. Este principio se ha llevado incluso al Código Civil alemán de 1890. En esa época existe la reciprocidad en la legislación de cada estado, independientemente de los tratados. Entonces, en el Perú tendrán la misma fuerza las sentencias extranjeras que el otro país dé a las nuestras. Yo reconozco tus sentencias si es que tú reconoces las mías. ¿Correcto? Ahora bien, esta reciprocidad, ¿no? Esta atribución, esta reciprocidad, tiene que ser probada, sí o no. Se decía que la reciprocidad tenía que ser probada. Es más, el Código Civil, en el artículo 21 y pico, 2104, establece en uno de sus incisos que la reciprocidad tiene que ser probada. 2104, inciso 8. Tiene que ser probada, dice el Código Civil. Cuando en realidad la reciprocidad no se prueba. Es decir, existe presunción de reciprocidad. Existe presunción de que si doña Rosa me presenta a mí su sentencia traída de, no sé, pues de Panamá, ¿correcto? Yo, tribunal, no tengo que decirle a doña Rosa, pruebe la reciprocidad. Yo, tribunal, voy a presumir de que existe reciprocidad con Panamá. Es decir, que Panamá reconoce mis sentencias también. Lo que se prueba no es la reciprocidad positiva. Lo que se prueba es la reciprocidad negativa. ¿Cómo funciona esto? Muy fácil. Cuando se plantea la solicitud o petición de reconocimiento de sentencia, el tribunal tiene que notificar a la otra parte, a la parte vencida, por lógica, ¿no? Porque no por ser reconocimiento quiere decir que vamos a obviar correrle traslado a la otra parte y que la otra parte también se pronuncie, que acepte o que cuestione, porque de repente, digamos, se me ocurre que viene de un país en el que, no sé, pues el juez de aquel país era muy amigo de la demandante y le ayudó a sacar la sentencia, y de repente el demandado nunca supo, ganó su proceso y trajo acá su sentencia de divorcio y queriéndose hacerla inscribir en el registro respectivo. Para evitar ese tipo de fraudes es que el tribunal tiene que hacerle notificar a la otra parte. Una vez notificado, la otra parte, como vamos a ver luego en el trámite procesal, va a contestar la solicitud, o va a contradecir o plantear oposición. ¿Qué pasa si es que este demandado, vencido en el proceso, dice que no hay reciprocidad entre Panamá y Perú? En ese caso, el demandado que dijo que no hay reciprocidad tiene que probar ese hecho. ¿Me dejo entender? La reciprocidad positiva que plantea la demandante no tiene que probarse. Si se niega esa reciprocidad, ahí recién es cuando tiene que probarse. Esa es una particularidad del reconocimiento. Nuestros tribunales, como dije al principio, no tienen por qué reconocer la sentencia en cuanto a su fondo. El fondo de la sentencia no es materia de discusión en el reconocimiento de sentencias. Dado que no es materia de reconocimiento el fondo de un asunto que viene acá a Perú, el Perú no está obligado a reconocer sentencias que vienen de otros tribunales si es que en ese tribunal se reconoce sobre o se discute sobre el fondo del asunto que viene de otros países. Ejemplo, no sé, se me ocurre que en Panamá los tribunales reconocen, en el reconocimiento de sentencia van a discutir el fondo del asunto. Es decir, si viene una sentencia como fundada, el tribunal panameño puede cambiar la sentencia porque no le parece o considera que no estuvo bien dictada, cambiarla de fundada a infundada.
nuestros tribunales al momento de traer una sentencia de Panamá no están obligados a reconocer estas sentencias, porque ese tribunal discute el fondo, nosotros no. Es reciprocidad, ¿correcto? Entonces nuestros tribunales no están permitidos de reconocer este tipo de sentencias. ¿Qué establece el Código Civil sobre el reconocimiento de sentencias? Por cierto, ¿cuánto tiempo vamos? ¿Una hora, creo? ¿Que una hora ya? No, creo que hemos empezado. ¿40 minutos vamos? Ya terminamos. Solo faltan 8 partes. Y acabamos. Como 24 diapositivas y ya acabamos. Como a la 1 para el ceviche estamos, creo. ¿No, Kawai? Listo, muy bien. Listo. A la cuenta de la Universidad Las Peruanas. No firmes eso, por favor, si no después nos vamos a meter en un problema. Reconocimiento del fallo extranjero. En el Código Civil se prevé algo similar a lo que vimos en los tratados, ¿ok? Ya lo vamos a ver con más calma al momento de entrar a la última clase del curso. Pero de manera similar fija el Código Civil o establece como requisito la competencia del tribunal competente. El tribunal extranjero. Este tiene que ser competente. Un tribunal competente va a salir sentencias regulares. Tribunal incompetente, sentencias irregulares o nulas. Emplazamiento válido a través de las notificaciones, que ya les dije. Sentencia con calidad de cosa juzgada. Sentencia dictada con anterioridad a la otra dictada en Perú. Acuérdense de la independencia, cosa juzgada. Y no se admite sentencias que resuelvan asuntos de competencia exclusiva peruana. Esto, por ejemplo, no está en los tratados. Y esto sí está en el código. Pero vamos por partes. La primera parte, emplazamiento, competencia, sentencia en calidad de cosa juzgada, tiene que ser determinada, o los jueces o el tribunal peruano va a determinar esto a partir de la aplicación de normas del otro país. Ojo, no en función de nuestras normas, sino en función del otro país. Por eso es que las partes tienen el deber también de ayudar al juez para poder interpretar el derecho extranjero. Tienen una función bastante importante. No se admiten sentencias que resuelvan asuntos de competencia exclusiva peruana. ¿En qué casos hay competencia exclusiva positiva peruana? Cuando se resuelven acciones de tipo... ¿En qué casos? Bienes ubicados en el territorio de la República. Correcto. Ahí no hay competencia de otros jueces. 2. Cuando se trata de acciones derivadas de la comisión de delitos o hechos producidos o cuyos efectos se den en el Perú. Y en el caso pues de que haya habido sometimiento expreso a la competencia del juez. En esos casos pues hay competencia. Entonces no se pueden reconocer ese tipo de sentencias. ¿Ya? Y por último, contravención al orden público internacional peruano. En cuanto al trámite procesal, como les digo, está asignado al Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil establece las reglas de tramitación al reconocimiento de sentencia. ¿Bajo qué vía? Proceso no contencioso. ¿Correcto? Artículo específicamente 8, sección sexta, procesos no contenciosos. Artículo 837 en adelante, ¿no? Es un proceso bastante sencillo, pero que, a diferencia de los otros, se inicia en una sala civil. No se inicia en el juzgado, se inicia en la sala civil de turno del domicilio de la persona contra la cual se quiere hacer valer esta sentencia. ¿Verdad? Se inicia en modo de solicitud, adjuntando todos los requisitos que ya les he dicho, copias, certificaciones, sentencia, constancias y todo lo demás. El tribunal va a hacer notificar a la otra parte. Ahí hay un problema. Por lo general la parte vencida no está en el país. Para hacerla notificar afuera vamos a tener que acudir al exhorto. Este proceso debería ser rápido, durar máximo 2 meses, yéndonos más allá de lo que establecen los plazos procesales. Pero al hacer notificar a la otra parte, al extranjero, y al hacer librar un exhorto, ese proceso que dura 2 meses puede llegar a durar hasta 1 año. Porque entre que sale el exhorto del juzgado a la corte, de la corte a Cancillería, de Cancillería al consulado al notificado, pasa 4 meses. Entre ida y vuelta. Y eso hace dilatar aún más el reconocimiento de sentencia. ¿Qué es lo que se aconseja? Normalmente cuando se trae una sentencia, por ejemplo, de divorcio ya en la práctica, se sugiere que las partes, tanto vencida como vencedora, qué sé yo, fijen un domicilio acá en Perú, o por último le den poder a alguien acá en Perú para agilizar las cosas. O sea, que el día de mañana que te toque hacer una cosa así, es mejor fijar un domicilio acá. Es
mucho más práctico, mucho más ágil, aceleras el proceso, ¿correcto? Luego de haberse realizado el emplazamiento de la notificación, hay una audiencia única. Una audiencia única en la que se exponen las pruebas y todo lo demás, y finalmente la sala resuelve en ese momento o puede reservarse para 3 días siguientes. La sentencia de la sala es de aprobación o desaprobación del exequatur. Como te repito, la sala no ve el fondo, ve la forma, nada más, que se hayan cumplido todos los requisitos que hemos visto. Así de sencillo. Finalmente, si no se ha cumplido ninguno de los requisitos o alguno falta, simplemente la sala desaprobará la sentencia extranjera y no la reconocerá. Si no la reconoce, no tiene ningún efecto en el territorio nacional. Para que tenga efecto y luego pueda ser ejecutada esa sentencia que viene del extranjero. ¿Cómo concluye el proceso? Con la resolución y finalmente se le entrega copias certificadas del expediente al interesado. No se entrega el expediente, se queda en la sala, porque entiéndase que de ese expediente van a salir copias para determinados actos, ¿no? No está, dice el Código Procesal Civil, no es obligatorio realizar el exequatur para exhortos, cartas rogatorias o para cuando, como les dije hace un rato, y en el Código Civil está cuando se quiere utilizar para hacer valer una excepción de cosa juzgada. Jurisprudencia hay mucha, hay bastante, jurisprudencia bastante interesante, expedida por la Corte Suprema. De veras que me olvidaba que contra la resolución de la Sala Civil Superior cabe un recurso impugnatorio ante la Corte Suprema, la Sala Civil. Claro, evidentemente sería el recurso de apelación, pero el nombre técnico es recurso de casación, ¿verdad? Y de esa manera se podrá hacer reconocer una sentencia y luego ejecutarla, hacerla inscribir en el registro público con el registro correspondiente para que tenga plena validez en el Perú. Bueno, hasta ahí yo les agradezco que se hayan mantenido despiertos durante las 12 horas de exposición. Sé que no es un tema bastante interesante ni atractivo. El derecho de privado es muy bonito, pero a la vez demasiado complejo como para que suene tan atractivo que digamos. Bueno, muy bien, les agradezco bastante.